En un pequeño pueblo entre montañas altas y cielos claros, existía una casa vieja que había permanecido en pie por generaciones. Sus muros de piedra guardaban secretos antiguos, pero el misterio más grande no era la casa en sí, sino un objeto peculiar que colgaba en el centro de su sala principal. Un reloj antiguo, tan grande como una puerta, y con una maquinaria tan precisa que se decía que no solo contaba los minutos y las horas, sino también los momentos importantes de la vida. El tic-tac de sus manecillas resonaba como un recordatorio constante de que el tiempo nunca se detenía, excepto cuando lo hacía. La leyenda familiar afirmaba que, cada vez que el reloj se detenía, algo extraordinario ocurría. El reloj había pertenecido a la misma familia durante siglos. Ninguno de sus miembros se atrevía a cambiarlo ni a moverlo de su lugar, pues creían que tenía una conexión misteriosa con el destino de la familia y quizás, del pueblo mismo. Sin embargo, un día, sin aviso ni señal alguna, el reloj desapareció. Lo habían visto en su lugar la noche anterior, pero al despertar, la sala estaba vacía. Nadie había escuchado ruidos, ni había señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Simplemente, el reloj se había esfumado. La desaparición dejó a todos desconcertados, especialmente a la anciana que vivía en la casa, la última de la familia original. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, y aunque al principio todos pensaron que había sido obra de ladrones, la falta de pruebas y el hecho de que nada más había sido robado los hizo sospechar. Entonces, comenzaron a surgir rumores. Alguien recordó una historia vieja, pasada de generación en generación, acerca de un duende que vivía en las montañas cercanas y que de vez en cuando bajaba al pueblo. Este duende no era como los de los cuentos de terror, no buscaba causar miedo ni daño. Era más bien un ser travieso, conocido por su afán de coleccionar objetos curiosos. Aparecía solo cuando algo inusual estaba por suceder, y luego desaparecía tan rápido como había llegado. Algunos decían haber visto una pequeña figura verde moverse entre las sombras la noche en que el reloj se perdió. Otros aseguraban que el duende había visitado a sus familias en épocas pasadas, siempre llevándose algo insignificante, pero dejando una extraña sensación de cambio en el aire. Intrigado por estos relatos, un joven llamado Tomás decidió investigar. Tomás era un muchacho curioso, fascinado desde pequeño por las historias y leyendas del pueblo. Había crecido escuchando cuentos sobre el duende y otros seres mágicos que, según decían, habitaban las montañas, pero nunca había tenido la oportunidad de comprobar si eran reales. La desaparición del reloj parecía la ocasión perfecta para descubrir la verdad. Lo primero que hizo fue visitar a la anciana dueña de la casa. La mujer, aunque afectada por la pérdida del reloj, le recibió con amabilidad y le contó lo poco que sabía. El reloj no funcionaba mal, dijo con voz suave, pero unos días antes de desaparecer, comenzó a marcar una hora incorrecta. 3 minutos de adelanto, ni más ni menos. Y nunca, en todos los años que ha estado en esta casa, había pasado algo así. Tomás, al escuchar esto, se dio cuenta de que el misterio del reloj no solo estaba en su desaparición, sino en esos minutos que parecían haberse desvanecido sin explicación. Decidido a resolver el enigma, Tomás decidió buscar al duende. Sabía que no sería fácil. Los duendes eran criaturas esquivas, y encontrar uno requeriría más que simple suerte. Recordó las historias que había escuchado. Los duendes no buscaban oro ni tesoros, sino objetos que tuvieran algún tipo de significado oculto. Tomás pensó que si quería atraer al duende, necesitaría ofrecerle algo que pudiera llamar su atención. Así que pasó días buscando en el desván de su propia casa y en tiendas de antigüedades del pueblo, hasta que reunió varios objetos antiguos que podrían interesarle. Una brújula desgastada, un anillo de plata con inscripciones apenas visibles y un viejo libro de mapas. Con estos objetos en mano, se dirigió al bosque que rodeaba las montañas. Encontró un claro escondido entre los árboles y cuidadosamente dejó los objetos en el suelo, formando un pequeño círculo. Luego, se sentó a esperar. El bosque estaba tranquilo, solo el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros rompían el silencio. La tarde se fue convirtiendo en noche, y justo cuando Tomás comenzaba a perder la esperanza, vio un leve brillo entre los árboles. Una pequeña figura, no más alta que su rodilla, apareció ante él. Era el duende. Su piel tenía un tono verdoso, y llevaba un gorro puntiagudo que casi parecía hecho de hojas. Sus ojos brillaban con curiosidad, y aunque su tamaño era pequeño, su presencia llenaba el claro del bosque. El duende se acercó a los objetos que Tomás había dejado en el suelo y los examinó detenidamente. Sin embargo, su interés no duró mucho.
No busco lo viejo, dijo con una voz suave pero clara, que sonaba como el viento moviéndose entre las hojas. Busco lo que está por venir. Tomás, sorprendido por sus palabras, decidió preguntarle directamente sobre el reloj perdido y los 3 minutos que se habían desvanecido. El duende, con una sonrisa enigmática, señaló hacia el cielo nocturno. Esos minutos no se han perdido, dijo. Solo han sido adelantados. El reloj volverá, pero cuando lo haga, traerá consigo un nuevo comienzo. Sin entender del todo lo que el duende quería decir, Tomás regresó al pueblo. Las palabras del duende resonaban en su mente, pero no encontraba sentido en ellas. Sin embargo, una semana después, tal como lo había dicho, el reloj apareció de nuevo en la casa de la anciana. Estaba colgado en el mismo lugar, como si nunca hubiera desaparecido, pero con una diferencia. Ahora marcaba 3 minutos menos de lo que debía. La anciana, al ver el reloj, no se mostró sorprendida. Al contrario, soltó una suave carcajada y dijo con una sonrisa: «Parece que tenemos un regalo del tiempo». Desde ese día, el pueblo entero comenzó a ver el reloj con nuevos ojos. Ya no era solo una reliquia del pasado, sino un recordatorio de que el tiempo es flexible, que lo que creemos perdido puede estar simplemente adelantado, esperando su momento para regresar. El duende nunca volvió a aparecer, pero la sensación de que algo más estaba por llegar quedó flotando en el aire, como un secreto guardado en las sombras del tiempo.